Me vine para estos pagos lejanos, pero no tanto, donde aún se escucha el llanto de los indios y los gauchos. Me traen recuerdos amargos de una sabida historieta que trata en forma discreta de la vida en los confines, del tiempo de los fortines y suelta mucho sotreta. Es su protagonista Cabo Jamás Ascendido, que nunca le vio sentido a la salvaje conquista del desierto y tan mal vista. Aquí, cerca de Bariloche, sea a caballo o en coche, espero llegue el chingolo. No me quiero quedar solo antes que se haga la noche. Gran amigo este chingolo, como mentan a Casalla. Pájaro que no se calla, sé no va a dejarme solo. Por más que leo, me embolo. Por fin, ahí llega el artista. Está igualito a la vista. Valió la pena la espera. Pero si está hecho una fiera, empecemos la entrevista. Continuará. A principios de los años 50, la historieta argentina pasaba por un momento de apogeo. La industria editorial ponía en el mercado, en el kiosco, todas las semanas, decenas de títulos diferentes. Y los personajes poblaban los diarios vespertinos. Ahí convivían las historietas de cowboy, los western, la ciencia ficción que recién empezaba, las historietas de guerra, el costumbrismo y también el género gauchesco, las historietas de gauchos. Entre ellas aparece en el año 54 en el diario La Razón el Cabo Sabino. El Cabo Sabino dentro de la gauchesca ocupa un lugar especial, es el relato de frontera. No es el gaucho malo tipo Fierro, sino es el soldado, el milico que pelea contra los indios en la época de los fortines. El Cabo Sabino empezó entonces y sigue hasta hoy. Cabo Sabino, camino a... ¿Qué mierda pasa? ¿No sabe distinguir a un milico de un pampa? Con ese disparo está atrayendo a la indiada. Le digo que no debe detenerse. La indiada puede andar cerca. Oiga, patrón, esos indios no buscan barullo. Esos indios buscan comida, buscan comer. Las carretas tienen los buches llenos de charque y de maíz y tendrán que llegar vacíos a destino. El nombre del Cabo Sabino es inseparable al de su creador, Carlos Casalla. Se da un caso muy particular de identificación entre autor y personaje. El chingolo Casalla, como se lo conoce, nació en Buenos Aires en la segunda mitad de la década del 20, pero pasó su infancia en La Pampa, una experiencia que lo marcó para siempre. De vuelta en la capital, estudió Bellas Artes con Spilimbergo y muy joven decidió dedicarse al dibujo de historietas. Trabajó para distintas editoriales, entre tantas, para Abril, para Columba y para Ediciones Récord. Allí, junto a distintos guionistas, desde Robin Hood a Carlos Albiac, creó personajes como Álamo Jim, El Cosaco, Perdido Joe y Memorias de un porteño viejo. Además ilustró más de una vez el Martín Fierro. Sin embargo, el personaje emblemático de Carlos Casalla es Sabino, al que sigue dibujando desde hace casi 6 décadas. Y yo lo hice en el 50. Ajá. Lo pensaste como una tira, quiere decir que el Sabino fue concebido como tira diaria para diario y hoy en día, después de... No, esto es tira diaria. Pero por eso, ahora es tira diaria de nuevo. Volvió, sí. Y mirá el número... ¿Lo pensaste en aquel momento como tira? Mirá el número de la tira. Sí, 2.490, 2.500 tiras. Dura igual que yo, no sé. Vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Me lo presentaste a La Razón con guión de quién? Mío, sí. Todo tuyo. Sí, yo lo escribí todo, y esto también, todo. Pero... ¿Por qué le pusiste Cabo Sabino? Para que sea un poquito más que soldado, pero menos que sargento.
que no tenga mucho mando, ¿viste? Porque ahí yo quería demostrar la historia del hombre Sí. que estuvo en el lío de la campaña del desierto. Que sea indio, soldado, chacarero, lo que fuera, ¿viste? Hombre y mujer. Lo que te interesaba era el ámbito, el espacio. Claro, y la vida que ellos llevaron y en el fondo del asunto nadie sabía por quién pelaba, ¿viste? Lo único que sabían por lo que peleaban eran los indios. Al principio nomás de la tiran en la razón, el tipo dice, yo si averiguaría un poco más, me parece que peleó para los indios, le dice. Y el sargento dice, ¿cómo dices eso? Y porque ellos están defendiendo un territorio de ellos. Como diciendo, ¿nosotros qué venimos a hacer? Y ahí quedó una especie de clima. El director era Peralta Ramos, que yo era un chico, ¿viste? Era un muchachito. Me atendieron todo como si fuera Milton Caniff y no me conocía a nadie. El cabo Sabino, entonces con B larga, apareció el 1 de abril de 1954 en la contratapa del vespertino La Razón. 5 meses después, comenzó un periplo de 3 años por el diario Democracia y también por las revistas Puño Fuerte y Puño Fuerte Extra de la editorial Laínez. Pero el cabo encontró su lugar definitivo durante muchos años en la editorial Columba, donde cambió la B larga por la B corta definitiva. Pasó por el Tony, por D'Artagnan y por Fantasía, hasta 1994. Entre los años 1973 y 1975, Sabino llegó a tener revista propia en la misma editorial Columba. Hoy volvió a su formato original de tira y sale todos los días en el diario Río Negro, el de mayor tirada de la Patagonia, donde comparte página con la eterna Mafalda. ¿Y Sabino en qué momento se mueve? Y se mueve en el 60 y pico, desde la Guerra del Paraguay en adelante. Ajá. ¿Hasta dónde has escrito el periodo en el que se mueve Sabino? ¿Es en ese siempre ahí o lo has corrido, has llegado mucho más lejos en el tiempo y todo? No, llegó hasta antes de la campaña de Roca. Ajá. Hasta ahí. Ese es el momento en que Sabino se mueve, ¿no? Antes de la campaña de Roca. De la campaña de la Guerra del Paraguay, que es 64 por ahí, sí. al 76, 75. Es la época de Fierro, digamos. Claro. Son los años de Fierro. Sí. Ahora, vos elegiste para tomar como un momento cronológico justo las vísperas de la campaña del desierto, digamos. Sí, hasta ahí, claro. Hasta ese desierto, porque en ese momento es cuando, digamos, se convierte en política oficial el exterminio, ¿no? Claro, y siguió. Y siguió, claro. Siguió. Estamos en la etapa inmediatamente anterior. Claro. Inmediatamente anterior a eso. Estamos en la época de la línea de Fortines, ¿no es cierto? Hasta ahí. Estamos hasta ahí. ¿Dónde, si hablamos topográficamente, en qué lugar se mueve Sabino? ¿Más cerca de la provincia de Buenos Aires o, claro. más desierto adentro? No. ¿Se mueve por dónde, más o menos? Hasta la Trenquelauco, en esa zona de Villegas, porque él era el 3 de Fierro. Claro, es el 3 de Fierro. ¿El 3 de Fierro qué era? Era el regimiento de Villegas, que estaba acampando ya definitivamente en Trenquelauco, que él prácticamente fundó la ciudad. A diferencia de otros personajes de historieta arquetípicos, el cabo Sabino no tiene un ladero fijo, un compañero de aventuras, un ayudante. No, tiene camaradas en el fortín, con los cuales comparte la lucha contra el indio y la vida cotidiana. Además, de vez en cuando, hay alguna mujer que pasa y de la que se enamora. Pero eso tampoco es fijo. El cabo Sabino se mueve en unas circunstancias argentinas muy precisas. El lugar es el límite de la civilización en la provincia de Buenos Aires, la línea de Fortines. Y el periodo, lo que va de la Guerra del Paraguay a antes de la conquista del desierto del general Roca. Vida privada de Sabino, ¿qué se le conoce? Y se le conoce que tuvo 3 o 4 mujeres que amó mucho. Sucesiva, simultánea. El revoleo. Ajá. Un tipo viajero. Que va aquí, se tropeza con una y vuela a otra y le escribe. Y la que más quiere es una que se llama La Gallega. La Gallega, ¿dónde vive La Gallega? La Gallega tenía un almacén de campo, sí. Que no era gallega, era andaluza, y el marido era gallego. Entonces, la pulpería se llamaba La Gallega. Y ahí aparece el juego de pato, el juego de ¿cómo se llama? La taba, todas esas cosas que... Claro. Y después había otra que era una maestra, que había venido con Sarmiento, Yankee. ¿Cuántas historias que has contado? Qué bárbaro. Sí, además conté la historia de casi todos los caciques y de los militares. Para que nadie quede con dudas, ¿viste?
Bueno, así que una gallega, después una maestra sarmientina. Sí, después alguna Pasada que... por las armas, ¿qué más? No, y después alguna que otra que tropieza por ahí, ¿no? India. India tenía una que amaba mucho también, pero que la perdió, porque se casó con el cacique tal, que era amigo de él y él no quería meterse con la mujer de un amigo. Ajá. No porque fuera indio ni nada, sino porque era amigo. Y estaba buena la India. Estaba buenísima. Si no, uno no se pone a dibujarla. Totalmente. ¿Anduvo alguna vez entreverado con la indiana? En aquel monte hay más pampas. Nos van a rodear y será muy difícil sacarlos de encima. Está loco, no ate la caballada porque tiene que dejar charque, maíz y azúcar y seguir su camino tranquilo y en paz. Hay por lo menos 15 mujeres y críos. Es un alto precio por unos quintales de charque y maíz. ¡Alto! ¡No dispare! ¿Pero qué ha hecho? Era el lenguaraz desarmado que venía a parlamentar. Diego Rosenberg se ha dedicado a pensar y analizar la historieta nacional. Es autora, además, de ese gran libro que se ha convertido en enciclopedia del cómic nacional, La Historieta Argentina. Y al Cabo Sabino le interesa. Veamos por qué. El Cabo Sabino marca una vuelta de tuerca en lo que es la historieta gauchesca o folclórica, ¿no? Es una historieta que, por empezar, pone como protagonista a un soldado fortinero, un personaje absolutamente invisibilizado hasta ese momento. Al mismo tiempo, construye un personaje que es un personaje absolutamente humanista, ¿no? Como venían las historietas hasta ese momento, tenían buenos absolutamente buenos y malos totalmente malos. Y Sabino es un transgresor. Es el primer soldado argentino que no cumple con la obediencia debida. La historieta tuvo un vasto desarrollo en lo que es la temática gauchesca o folclórica. Y Sabino, por lejos, es una de las más importantes. Principalmente para mí por este matiz de no ser una historieta maniquea. Aún antes de la creación de los personajes, podemos decir, de Oesterheld, que fue el gran creador, ¿no?, de una historieta humanista, se pueden percibir algunos rasgos en esta tira. Y también hay otras características interesantes, como por ejemplo, bueno, Sabino tiene dos historias, ¿no? Una que es hermano de una cautiva, que peleó en la guerra del Paraguay, pero también con los años después le apareció otra historia que es más porteña, que nació en la posta de Caballito. Y ahí, bueno, ahí se reconoce también lo que es el Arroyo Maldonado, y en alguna viñeta se cruza Bartolomé Mitre. Entonces, también tiene esta cosa de identificación que genera por momentos, no contemporánea, porque no es la historia que vivieron sus lectores, pero sí de un reconocimiento de la historia muy claro. Que nadie se mueva. Si es finado, lo seguiremos todos. Si está vivo, tal vez salvemos el pellejo. Métanle plomo sin asco. Cuidado que se entran los muy malditos. Soltá a esa mujer, sabandija. No le hagas daño. Déjala o te despeno, malandra. Déjala ir. Continuará. Con las historias del Cabo Sabino, tanto Carlos Casalla como los numerosos guionistas que trabajaron con él consiguieron pintar un universo, el de la frontera, de la lucha contra el indio, que ya había sido un tema tratado por la literatura argentina a lo largo del siglo XIX. Y lo hicieron para un público masivo y en términos realistas.
Ese realismo del Cabo Sabino es un realismo humanista en el cual blancos e indios, blancos pobres, milicos e indios conviven combatiendo, luchan sin odiarse. Muchas veces hay un código común, que es el respeto por el coraje y la lealtad. De alguna manera, el Cabo Sabino es una visión que no comparte esa dicotomía de civilización y barbarie sarmientina que entinta tantos relatos que intentan describir en términos de dicotomía irreductible la historia de nuestro siglo XIX. ¿Aparecen referencias a lo largo de tantos años? Seguro que sí, pero aparecen sistemáticamente referencias a personajes históricos, aparece Villegas. Hicimos muchos, claro. Hicimos muchos. Pero hicimos personajes históricos A ver, contame un poquito. en camiseta, ¿eh? Ah, sí, vistos desde el Sí, a nivel del del piso. humano, ¿viste? Ahora el día que apareció Villegas, que lo manda a Buenos Aires con una carta que nunca nadie sabe qué es, que tiene que entregar allá, que sería para una amiga o qué sé yo, o una carta comercial. Y con motivo de eso, Sabino va y elige de heladero a un negro, que es el negro Mañanita, que es un soldado. Entonces van los dos a Buenos Aires. Y cuando van a Buenos Aires, suponente en el 70 y pico... ¿Es lo que estás escribiendo ahora? ¿Es la historieta que estás Sí, escribiendo? ya lo escribí, ya se publicó. Sí. Se está publicando ahora en el diario Río Negro. Ajá. Cuando van a Buenos Aires en el tren, toman el tren en Olavarría, o sea que hasta Olavarría van a caballo desde Coso Sí. y en diligencia. Sí. Y ahí toman el tren, que hasta Sí. ahí llegaba el tren. Sí. Entonces, cuando van en el tren empiezan a ver maquinaria nueva, que nunca habían visto. Ah, bichos en el campo que nunca habían visto. No. Pues Sabino no ha ido muchas veces a Buenos Aires, ¿o sí? Sí, ha ido. Era de Buenos Aires, pero no volvió más. Ah, era de Buenos Aires. Claro, y Villegas dice, quiero que vaya usted porque usted tiene acento porteño. Entonces empieza a ver la maquinaria nueva. Yo lo veía para cines. Entonces viene la cosechadora, de esa época la tengo documentada. Sí. Viene la trilladora, y Sabino dice, esto debe ser una trilladora, para el tren, ¿no? Y aquí mirá, y ve unas parvas. Claro, aquí se trabaja de otra forma, dice, están trabajando el campo. Esto va a ser muy rico, ¿viste? Entre los dos empiezan a mirar como dos paisanos que son. Claro. Y que están en el culo del mundo solo. Claro. ¿Viste? Y en un lugar donde no hay pura ganadería ya, allá sí, no hay nada de cultivo, claro. Claro, todo suelta de mala ganadería, no hay ni alambrado. La historieta gauchesca o ambientada en La Pampa tiene una larga tradición en la Argentina. Con antecedentes ya desde la década del 30, se consolida con la creación de Raúl Rux para Patorucito, Fierro a Fierro. Hay dos autores que se pueden considerar fundadores del género. Uno fue Enrique Rapella, que dibujó y guionó tres personajes emblemáticos, como fueron Cirilo el Argentino, el Huinca y Fabián Leyes. El otro es Walter Chiocca, que hizo la adaptación a la historieta de Hormiga Negra y que creó para La Razón y durante largos años Lindor Covas el Cimarrón. El guionista Héctor Germano Estergel también incursionó en el género y en colaboración con Carlos Roume creó Nahuel Barros y Patria Vieja. Esta última historieta la prosiguió luego Juan Arancio, un notable dibujante santafesino del género. Pero todas estas historietas estaban protagonizadas por gauchos y no por soldados. Incluso cuando Estergel quiso narrar la vida de frontera desde la perspectiva de soldado, hizo un western, una historieta norteamericana, y creó el inolvidable Sargento Kirk. Así, la única historieta que antecede al Cabo Sabino en esta perspectiva es Fuerte Argentino, de Chiocca y Julio Almada, que salía en Mister X, hasta que llegó Sabino y llegó para quedarse. Después de casi 60 años de publicación prácticamente continuada, el Cabo Sabino no se ha modificado demasiado. Mantiene su aspecto, mantiene su hábitat y sobre todo mantiene su creador. Carlos Casalla no ha dejado nunca de dibujarlo él, y en eso es el personaje de la historieta argentina más antiguo que se publica en la actualidad. Claro, pasaron distintos guionistas trabajando junto a él. El principal probablemente haya sido Julio Álvarez Cao, con distintos seudónimos además. Con el mismo Álvarez Cao hizo en los años 70 otro personaje gauchesco y muy importante que fue Capitán Camacho. Otro guionista importante, Carlos Albiac,
que hizo con el mismo Casalla el personaje Martín Toro, también trabajó en El Sabino. Y también trabajaron como guionistas de Cabo Sabino Eugenio Mandrini, Jorge Moraín y varios más. Ninguno de ellos modificó la esencia del personaje, aunque cada uno le dio su propia impronta. Hoy en día, Casalla, desde Bariloche, desde su estudio, dibuja y guiona todos los días la tira de Sabino con el entusiasmo de la primera vez. La figuración que yo trato de representar es que todos trataban de vestir lo mejor posible, como pasa hoy. Todos presumían. Sí, los gauchos, los caciques vestían como un estanciero. Incluso por eso ponen un uniforme, si andaban bien con el gobierno. Porque ellos canjeaban mucha mano de obra, diríamos lanza, en las cuestiones de revoluciones y peloteras políticas. Le prestaban sus lanzas a los distintos partidos. Claro, incluso a cambio de comida y mantenimiento de la gente y todo, ¿viste? Y los caciques, viste que casi todas las fotos de los caciques están con uniforme. El único que no se puso uniforme fue Pincén, casualmente. Es la famosa cuadra ese que está así, está como en pelote con la lanza, Sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, los demás casi todos transaron y era lógico que trataran de... Con Rapella discutíamos de eso, porque la voz de potro, que sé yo cuánto decía Rapella, que era muy gaucho. Dijo, escuchame una cosa, Enriquito, cualquier tipo que agarre una bota buena se la va a poner en vez de la bota de potro. ¿O no? O te crees que el gaucho estaba lo más feliz porque estaba con el chiripá. Si hubiera podido usar un boluchín, se lo pone también, para estar más cómodo y laburar mejor. Esa es muy buena. Porque él quería hacerlo todo criollo, pero... Documentado, pero como un estanciero. El gaucho vestía así. ¿Vos te pondrías bota de potro? No, yo tengo... va. O sea, el tipo que pisa con una buena bota no se va a poner bota de potro. Claro. Bueno, discutíamos y nos divertíamos, porque él sabía mucho. Vos quedaste de a pie y en patas. Me acuerdo bien de vos, desertor y asesino. Esta es la ocasión para que pagues tu traición. Queda una sola bala. Que no se den cuenta. Apuntale siempre. Estoy listo, desertor, cuando sea. El cacique ha logrado triunfar en este entrevero. Lo conozco y yo sé que su lucha fue justa. Luchó por el hambre de su gente. Antes de terminar este incidente, yo le pido permiso para darle un castigo al Winca traidor. Él nos vendió a los milicos y cuando llegue justo el momento, también venderá a los indios y a su cacique. Sosiegue, hermanito, vaya con cuidado. No soy de arriar con el poncho, ya lo verá. ¡Epa! Guarde resuello y no confíe, hermanito. Me lo aguanto, hermanito. ¿Estás loco, delator? Te enganchaste con los yuyos y te achicaste. El consagrado artista plástico Guillermo Rux es hijo de Raúl Rux, un celebrado dibujante que creó para la revista Patorucito la historieta Fierro a Fierro, uno de los primeros clásicos del género gauchesco. Siendo muy joven, Guillermo trabajó en la editorial Quinterno y en la revista Patorucito y puede testimoniar aquel momento creativo. Es muy difícil dibujarla sin documentación y sin amar el tema. Es un tema que tiene que ser querido, como casi todos los temas, pero ese tema especialmente. Digo por el ambiente en que se desarrolla y todo lo que hay alrededor. Si un gaucho va montado a caballo, dónde corre, cómo camina, cómo galopa, qué lleva, cómo mueve las riendas. Si hay una verdad en todo eso, hay un clima de verdad, que mi padre sabía darle, pues estaba todo el día, porque lo había vivido, porque estaba en eso, ¿no? Porque amaba eso. Así como Rapella sabía darlo, y también Casalla y tantos otros dibujantes que se dedicaron a eso, ¿no? Mi padre le gustaban mucho las cosas de Casalla y tenía admiración por él, por su trabajo. Buenísimo dibujante y muy enamorado de su tema, de lo que estaba haciendo. Y se sentía inmediatamente en la historieta. Porque finalmente no era una cuestión de precisión absoluta, que también era importante.
Por ejemplo, en Rapella no hay errores. Rapella es una cosa maravillosa. En mi padre es difícil encontrar cosas que no funcionen, pero tampoco en Casalla. Son personas que aman mucho su tema y son notables en lo que hacen, ¿no? Como sucede con tantos personajes de historieta, después de casi 60 años de publicación continuada, El Cabo Sabino sigue siempre igual. Por esas convenciones de la historieta, en una corta vida transcurren muchísimas más cosas de las que podrían suceder en la realidad. Habitualmente Sabino se ha movido dentro de ciertas coordenadas de tiempo y espacio, pero hay ciertas convenciones que han roto esos límites. Ha ido más lejos en el tiempo y en el espacio, pero sigue siendo Sabino. Algo habrá hecho, evidentemente bien, para que después de tantos años de servicio siga siendo cabo y en el mismo fortín. Sabes muy poco, Evisteo. Por eso sos asesino. Vas a tener que barajar a dedo tinao. Delator, no te quiero de guardián por toda la vida. Serás orejano para toda tu vida, hermanito. Así que Nahuel Millá ya terminó mi misión. Yo me quiero marchar, si me lo permiten. Nos dejó 2 pingos ensillados para continuar viaje. Así termina el relato de la historia de Sabino, soldado que hasta acá vino y se bancó el maltrato de tanto oficial ingrato. Dejo atrás estos pagos que vio hechos tan amargos de aquella guerra salvaje que pelearon al indiaje soldados llamados vagos. Con el fusil y el morral, con pena en el corazón, pero mucha información desde País Federal, me vuelvo a la capital. En medio de la inmensidad, dejo atrás a la amistad del chingolo tan querido. Y de su gaucho aguerrido, la historia continuará.